Ya, pero estamos partiendo, ¿ah? O sea, estamos retomando, hicimos como un flashback en qué estábamos, pero estamos partiendo. Voy a decir el concepto nuevo. Entonces parte, revisando las normas, con esta resolución número 1, que es del año 2017, y que busca el objetivo que está descrito en la diapositiva, ¿cierto? Instalar la gestión y desarrollo de personas a nivel estratégico. Y fíjate que algunas cosas que nos dice la norma en los artículos que están abajo, es que los departamentos, las unidades o las divisiones de gestión de personas en general son departamentos, comentario aparte, tienen que ser parte del comité directivo. Y por comité directivo entendemos aquel cuerpo, entre comillas, colegiado que tienen los servicios públicos, en el cual se reúnen las jefaturas más relevantes o de mayor influencia dentro del quehacer institucional y revisan una agenda y van tomando ciertas decisiones de carácter estratégico. También cuando revisamos la encuesta barómetro, vimos que no todos los servicios públicos tienen este comité directivo. El comité directivo no es algo que esté regulado en alguna norma, sino que es meramente la coordinación de reuniones de equipos, de altos equipos de trabajo, en general debería juntarse el jefe de servicio con su subalterno, entonces tendría que ser una reunión entre primer nivel jerárquico, segundo nivel jerárquico, y adicionalmente lo que nos dice esta norma es que sumemos al área de gestión de personas, ya que lo estratégico está vinculado a los funcionarios. Ignacio, te voy a levantar la mano. O sea, y previo a la entrada en vigor de esta norma anterior, o sea, ¿dónde estaba ubicado el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas? ¿En un nivel inferior al tercer nivel jerárquico, por ejemplo? Puede ser. Es que depende, porque fíjate que el tema de los niveles jerárquicos está súper normado. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que poníamos en el sistema de elección pública en el semestre anterior. Vamos a ir bien atrás en el tiempo. Vamos a escarbar ahí. Acuérdense que el primer nivel jerárquico es un jefe de servicio. Después vienen los jefes de división, que es el segundo nivel jerárquico. En general se llaman jefe de división. En algunos servicios más antiguos siguen siendo jefe de departamento. Pero los servicios como el año 90 para adelante, que han tenido reforma a su ley de planta, son jefes de división. Después vienen los jefes de departamento. Pero esa estructura está hecha en decretos que establecen planta. Entonces, a veces los decretos lo hacen abogados. Yo soy súper crítico de la labor del abogado, pero eso da para una clase aparte. Y a veces limitan los cargos de jefe de departamento y les ponen nombre. Y a veces no queda ahí el jefe de gestión de personas y queda en un cuarto nivel. Pero más importante que el nivel jerárquico, en el fondo lo que nos invita a esta norma, es que en las decisiones estratégicas, independientemente de su nivel jerárquico, esté en el comité directivo. O sea, sea parte de la agenda del servicio. Yo creo que esa es como la principal innovación que trae esta resolución. En el fondo es que el departamento de gestión de personas sea parte del comité directivo. Y vimos en la última clase, que no todos los servicios tienen comité directivo, lo cual me parece muy mal porque naturalmente la reunión de equipo de trabajo son la instancia donde se puede coordinar efectivamente lo que se hace, ¿cierto? Si nosotros compartimos una visión estratégica o compartimos un norte de hacia dónde nosotros queremos ir, lo lógico también sería que nos juntemos o tengamos cierto nivel de coordinación que nos permita reunirnos y ver en qué estamos, ¿cierto? Si no existen esas reuniones que son elementales de coordinación, es difícil en el fondo poder evaluar el nivel de trabajo que se está haciendo en el servicio. Después nos dicen algo bien cosmético, pero quizá no es tan cosmético, yo lo encuentro que tiene su importancia. Tradicionalmente los nombres, y esto lo digo yo que soy más viejo que ustedes, de las áreas de gestión de personas correspondían a departamento de recursos humanos, departamento de personal. Y lo que en el fondo nos dice el servicio civil en esta norma es que la denominación tiene que ser departamento de gestión de personas o departamento de gestión y desarrollo de las personas, pero que se hable en el fondo de personas y se deje de hablar de recursos. La palabra recurso humano viene de una mala traducción, yo creo. Pues la palabra recurso
en el español tiene una connotación material, ¿cierto? Un recurso, algo físico, tangible, que en general uno aplica en una cadena de producción. Entonces, yo creo que ahí se hizo una mala traducción, y lo que nos dice el Servicio Civil en el fondo es que se empieza a incorporar la palabra persona dentro del nombre de los ex departamentos de recursos humanos. Y después nos sugieren en sus artículos 4 y 5 que hay un perfil, ¿cierto?, del jefe de gestión de personas. O sea, que este jefe de gestión de personas no sea cualquier profesional, sino que sea un profesional, nos dice, de las ciencias de la administración o sociales, y que tenga experiencia tanto en el área como dirigiendo equipos de trabajo. Y también nos dice que para aquellas jefaturas que no cumplen ese perfil, el Servicio Civil va a brindar instancias de capacitación para que las personas, en el fondo, puedan aproximarse en la mayor medida posible a lo que establece y determina ese perfil. Esa es la primera parte, ¿cierto? Nos habla de la estructura, ¿cierto? Y cómo estas áreas deberían estar conformadas. En la segunda parte nos empieza a hablar de una política de gestión y desarrollo de las personas. Y también es bien interesante porque establece, y esto aunque le suene increíble, antes los servicios públicos no tenían política de gestión de personas. Y eso yo se los digo porque he trabajado en varios y nunca la vi. Habían declaraciones, ciertas buenas intenciones escritas en algunos documentos, pero un documento formal que uno pudiera decir que corresponde a una política de gestión de personas no existía. Entonces, el objetivo es que los servicios públicos, en base a lo mismo que yo le estaba diciendo, cuenten con esta política y en el fondo se entreguen criterios y directrices en materia de gestión y desarrollo de las personas. Y eso a su vez va a permitir mayor objetividad y transparencia en el proceso de toma de decisiones. Entonces, da un plazo esta resolución, que si mal no recuerdo era de un año, pero eso yo le puedo compartir el documento ya, porque es parte de los contenidos del curso. Me parece que es un año. Y en el fondo te pide tres cosas, y las tres me parece que están bien, en mi humilde opinión de administrador público de la Universidad de Santiago. Primero es que lo hagas, ¿cierto? Que cuentes con la política, y para hacerla te establece ciertos criterios o ciertos elementos y contenidos mínimos que tiene que contener esa política. Y segundo, dice que hay que tener un plan de gestión estratégica, pero lo interesante es que eso está asociado también a una estrategia de difusión y posicionamiento entre los servicios. Y eso, ¿por qué es interesante? Porque en general lo que hacen los servicios públicos, y me estoy refiriendo al objeto de este curso, que es la gestión de personas, no necesariamente se promociona. Yo creo que los servicios públicos, y a lo mejor podría decir que los administradores públicos, puede que sea un juicio un poco injusto, pero somos malos vendedores. Estamos súper enfocados en la tarea, en las normas, pero somos malos vendedores, no sé si lo que nosotros hacemos lo comunicamos de la manera correcta. Entonces, lo que te dice esto, apunta un poco a ese problema, que no es solo el administrador público, sino que yo creo que es un problema presente en el servicio público. Dice, hágalo, pero no solo hágalo, sino también que tenga un plan para que las personas lo conozcan y esté posicionado de tal manera que siempre sea considerado en la acción. Ignacio, toma ahí levantado la mano. ¿No? Ah, debe ser que se quedó la vez pasada, perdón. Ah, ya, me confundí. Denme un segundo. Ya, tuve un problema logístico, ahora sí volví. Y eso es cierto. Y después el Servicio Civil va a controlar la implementación de la política. De hecho, hay un estudio en el cual, no lo he leído, pero está el reporte de qué pasó con esto. Sería interesante a ver qué cosas alcanzaron a desarrollar los servicios públicos en esta materia, ya que una materia, como les digo, que aunque a ustedes les parezca increíble, antes del año 2017, estoy hablando de 3 años atrás, no estoy hablando hace tantos años, no había nada. Entonces, aunque ustedes no lo puedan creer, los servicios públicos funcionaban sin políticas de gestión de personas.
¿Se puede funcionar sin política de gestión de personas? Sí, claro que se puede funcionar sin política de gestión de personas. En general, igual uno siempre hay criterio o manera de hacer las cosas que tienen los servicios públicos. Si eso es lo óptimo, eso es otra pregunta, yo creo que no. Pero claro, ¿se puede funcionar sin política de gestión de personas? Sí, y de hecho todos los servicios públicos antes de esta norma no la tenían. Sería interesante, como les mencionaba, quizás revisar el contenido, porque ese contenido tiene que ser sustancioso, porque si las políticas de gestión de personas pasan a ser un enumerado de principios y valores que poca relación tienen con la práctica y en el fondo no llegan o no impactan en el trabajo diario que realizan las personas, es bien discutible su aporte. Fíjate que después hay una parte como 3, que está en los artículos 13 y 19, nos dice que hay que hacer ciertas cosas en los estándares de proceso de reclutamiento y selección que en general uno podría decir que apuntan a la consideración del mérito y a lo que establecía el Código de Buenas Prácticas Laborales respecto a la no discriminación y de establecer la igualdad de oportunidades como un principio dentro de los procesos concursales. Entonces, bueno, se pide hacer un procedimiento de reclutamiento y selección, se pide usar el portal de empleos públicos y se dice una cosa muy importante. Se dice que todos los cargos que el Estado desee proveer a contrata o código del trabajo tiene que ser mediante el portal de empleos públicos. ¿Por qué no se mencionan las plantas? Bueno, por la simple razón de que las plantas están normadas en el estatuto administrativo y existen en general concursos de promoción, de ingreso o ascenso en el caso de los estamentos administrativos y auxiliares. Entonces nos dice, cada cargo que usted quiera proveer tiene que ser mediante el portal de empleos públicos. Y es un avance significativo, y si ustedes revisan el portal de empleos públicos, no sé si alguna vez han hecho el ejercicio, pueden hacerlo, lo invito a que lo hagan porque por último, pueden darse una idea de cuáles son las cosas que se piden. Y algo súper importante, también tener una noción de cuáles son los sueldos que ofrece el mercado de la administración pública. Entonces, podrían darle una vuelta. Antes eso tampoco existía, por lo tanto, existía mucha discrecionalidad en cómo proveer los cargos. Es decir, los cargos eran resueltos mediante lo que definía la autoridad, en general. No digo que siempre sea así, pero en general se privilegiaba mucho la confianza por sobre el mérito, y eso, en definitiva, contribuye a que el sistema de gestión de personas y la carrera funcionaria dentro del Estado no se desarrolle de la manera más adecuada. Por lo tanto, esto es importante entre la norma, aunque la norma establece una excepción. Establece una excepción que es que tú puedes no hacer el concurso y tienes que informar en una resolución por qué no lo hiciste al servicio civil. Y bueno, esa es la forma en el fondo que tú tienes de evitar hacer concurso por cada cargo que quieras llenar. ¿Qué les parece eso? Uno se pueda saltar eso al concurso. ¿Alguien tiene una opinión? Pregunta. ¿En alta dirección pública se refiere usted? No. Esto está referido al código. Acuérdate que Ignacio, el cargo de alta dirección pública es un cargo de planta. Yo diría que en el 99% de los casos, y dejo el 1 para un caso súper extraño en que no lo sea, pero en general son cargos de planta. Y los cargos de planta están todos regulados. O es alta dirección pública, o es tercer nivel jerárquico, o es promoción, o es ascenso o ingreso. Fuera con eso. Siempre contrato y código. Entonces, contrato y código, para que ustedes lo entiendan, no son jefes. Son, por ejemplo, el profesional de gestión de personas. Quizá el encargado de una unidad, puede ser la unidad de tesorería, de presupuesto, de remuneraciones, de desarrollo de las personas, de auditorías, bla, 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 bla. O sea, pueden ser cargos de distinta naturaleza, pero la mayoría son analistas. Analistas del área, son profesionales. Y código del trabajo, y algunos servicios públicos, como por ejemplo este, pueden contratar código del trabajo cuando tienen alguna característica especial. Por ejemplo, en el caso del INED, nosotros tenemos recintos deportivos, como por ejemplo, para nombrarle uno conocido, el Estadio Nacional. Entonces, el Estadio Nacional tiene características de funcionamiento y horario, porque la mayoría de los conciertos
y los eventos deportivos ocurren en fin de semana, que hacen que el mecanismo de planta y contrata no resuelva todos los problemas de gestión que a lo mejor tiene un recinto de esas características. Entonces se nos permite contratar código del trabajo. Hay otros servicios que tienen código del trabajo cuando resguardan ciertos valores. Se le permite, los guardias, los vigilantes, tienen que ser contratados por código del trabajo. No sé si con eso un poco le aclaro esa parte. Entonces, la pregunta es, ¿está bien que esa misma norma permita a los servicios públicos, en el fondo, saltarse lo que dice? Lo dice de manera excepcional, ¿eh? Lo dice de manera excepcional, no estoy diciendo que permite a diestra y siniestra saltarse la norma. Para los cargos de contrato y código del trabajo, ¿qué les parece? ¿Debería ser todo concursable? ¿Deberíamos estar en un mundo en que todo cargo público que queda vacante se concursa? ¿O hay que tener alguna flexibilidad? Me gustaría escucharlo y saber su opinión. En lo personal, igual, o sea, igual considero que los cargos deberían ser por concurso, pero me imagino que igual deben haber situaciones que, no sé, o sea, igual hacer un concurso hace que el proceso sea más lento, ¿no? O sea, el hecho de tener que seleccionar a una persona o sea, podrían haber situaciones como que necesitan quizás, como que haya como cierta flexibilidad en ese sentido, por así decirlo. No sé si se ¿Ya? entiende. Te entiendo perfecto, Matías. ¿Alguien más tiene algún comentario? Participen. Está fría la mañana, así le hacemos más cálida entre nuestras opiniones. ¿Alguien más quiere participar? Por chat también vale. Ya, entonces Matías cumplió con la cuota de participación. Mira, es bueno el comentario, Matías, porque abordó varios puntos, creo yo. Mira, hay uno que yo no iba a decir y que me hiciste recordarlo tú, que es la velocidad, Matías. Tú hablaste de que a veces es más lento. Mira, en realidad si uno dice, ¿cuáles son los cargos tan urgentes que hay que llenar? Yo diría que en el año serán 2, 1. Y fíjate que los cargos de alta dirección pública, que esos sí son urgentes porque son niveles jerárquicos altos de los servicios públicos, esos tú no podés saltártelos. O sea, eso tenéis que llenarlos para el concurso. Entonces, ese sería un tema súper interesante para discutir, porque uno puede caer en lo que dice Matías, que tiene una lógica correcta de decir, oye, pero a veces esto se necesita hacer rápido y los concursos son lentos. Pero los cargos que son más estratégicos en el Estado, que son los de alta dirección pública, son por concurso. Son lentos. Entonces, lo otro es donde está la excepción. Ahí es discutible. Yo no digo en esto que hay una opinión absoluta. Sí me parece que los gobiernos, y los gobiernos, cada uno trae su cuerpo de personas que participan en el gobierno, de partidarios, naturalmente quieren participar activamente, y activamente quiere decir con un empleo público dentro de los servicios públicos. Yo encuentro que eso está bien, pero tiene que estar limitado. Yo creo que ahí hay un tema que tiene que revisarse. Se ha avanzado harto en el mérito, pero yo creo que acá debería llegarse, pero esa es una opinión muy personal, a que, por ejemplo, en tal ministerio o en tal servicio público hay tal número de cargos de confianza y el resto todo se concursa. Esa es mi opinión. O sea, debería estar, porque naturalmente un director de un servicio o un ministro o un subsecretario, obviamente tiene un jefe de gabinete, tiene un asesor, tiene una persona que le ve las comunicaciones, tiene otra persona que le ve la documentación, que en general es un abogado. Entonces, eso yo lo entiendo. Entiendo que una persona tiene un equipo de trabajo de confianza. Yo lo entiendo, sobre todo en el primer nivel jerárquico, no así en el segundo. Entonces, pero digamos cuánto es. Eso sí me parece que es importante. Hay que transparentar cuánta gente es y cuánto tiene que ganar. Tampoco puede ser que esto cambie las administraciones y cambie el número de esos cargos y cambien también los sueldos. A mí, por lo menos, en lo personal, no me convence esa idea. Más que los servicios públicos, sobre todo los más políticos o los ministerios, tienen cargos de confianza. O sea, hay flexibilidad, hay contratación en horario para que tú puedas contratar harta gente, ¿eh? Ni siquiera un cuerpo que trabaje directamente con la autoridad, sino que yo diría que es mucho más amplio que eso.
Entonces, eso yo creo que es algo que el Estado tiene que mirar, porque tampoco el número de personas que trabajan en los servicios públicos puede ser algo tan improvisado, ¿cierto? Es decir, cambió la administración y ahora en vez de trabajar 10 que cuestan 100, trabajan 5 pero valen 200. Raro eso. Bueno, y después nos dijo que había que llenar todos los cargos de planta, a la brevedad, en particular los jefes de departamento. Y yo creo que esto no se ha cumplido casi en ningún servicio. Habría que revisarlo, habría que hacerle una consulta por transparencia al servicio civil. ¿Qué pasa en la práctica? Lo voy a tratar de explicar súper simple, pero a lo mejor no es tan simple de entender. Así que, si no lo hago bien, ustedes me corrigen y lo repito. Los servicios públicos tienen en planta y contrata, centrémonos ahí, planta y contrata, un número finito de personas. No pueden haber 100.000. En la ley de presupuesto, que cada año se aprueba en el Congreso, viene el presupuesto por cada servicio público, detallado. Y en ese detalle está desde el monto que tienen hasta el número de personas que pueden contratar en planta y contrata. Por lo tanto, nadie puede excederse de ese número. ¿Ya? Entonces tenemos ese número que viene en la ley de presupuesto que le dice entre planta y contrata, y vamos a poner un ejemplo, usted tiene que tener 200. Y por otro lado, usted tiene una ley de planta de su servicio, que a veces es una ley, a veces es un decreto con fuerza de ley, que le dice cuántas plantas tiene su servicio y cuáles son. ¿Cuál es la diferencia? Supongamos que son 100 cargos de planta. Entonces nos quedan 100 cargos a contrata potenciales, ¿cierto? Hasta ahí está claro, ¿cierto? Si alguien no lo entiende, me lo señala. Y esos 100 cargos de planta, a diferencia de las contratas, que uno sabe que son 100 contratas, pero puede ser cualquier cosa, pueden ser 100 auxiliares, 100 profesionales, 100 administrativos, o la distribución que usted desee, siempre y cuando se enmarque del presupuesto que le dieron. O sea, usted podría decir, no, voy a sacar un profesional y voy a contratar 2 administrativos. Puede hacerlo siempre y cuando no sume más de 200. Lo puede hacer en el lado de las contratas. En la parte de las plantas, usted no tiene mucha flexibilidad porque los cargos están escritos. Administrativo, grado 12, son 3. Entonces, no puede moverlo porque eso viene dado, viene fijo. ¿Qué hacen los servicios públicos? Como los concursos, como dijo Matías, son engorrosos, a veces no llenan el cargo de la planta. Se va un funcionario de planta y lo llenan a contrata. Entonces, ya no tenemos 100 cargos de planta. Ahí dejamos de tener uno, tenemos 99. Pero seguimos teniendo las mismas 200 personas. Y por eso, cuando ustedes ven, bueno, lo vimos hace mucho tiempo en realidad, cuando ven la progresión de los cargos a contrata, una parte de los cargos a contrata aumenta porque se van comiendo los cargos de planta en la medida que los servicios públicos no hacen los concursos para llenarlo. ¿Qué hacen los servicios públicos? Igual llenan esa vacante, pero la llenan en contrata. Y como ya completaste el número 200, no es que se pierda la planta, pero no la puedes llenar hasta que una persona en contrata se vaya. Esa es un poco la realidad. Entonces, por eso existe esta norma y lo que dice en el fondo, no, llene las vacantes. Entonces, pasa incluso que en cargos de jefe de departamento y un cargo directivo, los servicios públicos igual ocupan el mecanismo de llenar la contrata. Y no lo llenan como jefe de departamento. Eso un poco para que sepan y se ilustren de cómo se maneja este tema de las dotaciones en los servicios públicos. Después, en esto que viene, yo estoy súper en desacuerdo, y le voy a hacer el comentario porque no estoy en desacuerdo en que haya inducción, ¿cierto? Me parece, de hecho, una buena noticia que en estas normas vengan estándares en programas de inducción y se diga cómo tienen que hacerse, etc. Yo les voy a decir mi opinión, pero me gustaría que la almacenen para que no lo hagan cuando ustedes estén en la administración pública. Muchas veces la gente llega a trabajar y no tiene un computador, no tiene la cuenta de correo creada. Yo soy un enemigo ferviente de eso, porque encuentro que no solo habla extraordinariamente mal del servicio, sino que también, de cierta manera, es una falta de respeto a la persona que viene llegando, y esa persona que viene incorporándose al servicio público, le estamos dando una de las peores imágenes posibles, ¿cierto? Que la persona no tenga escritorio, no tenga el computador, no tenga cuenta. En el fondo, ¿cuál es el mensaje que tú le estás dando a esa persona
de la importancia de su trabajo. O sea, estáis diciendo que su trabajo prácticamente no importa, porque si fuera importante al menos tendría los medios para poder desarrollarlo. Entonces, hay una parte en los estándares del programa de inducción que no está en la norma y que yo digo que la parte material es súper importante. O sea, que la persona pueda contar con los elementos para desarrollar su trabajo. Es súper básico, pero es tan básico que lo hace eso de especial importancia. Porque cuando nosotros le decimos a alguien que es importante, eso tiene que demostrarse o traducirse en ciertas acciones. No puede ser, como siempre digo yo, la mera declaración de intención, sino que tienen que haber hecho o acciones que comprueben esa importancia. Por lo tanto, las personas hay que tratarlas con esa consideración, ¿cierto? Entonces, la persona tiene que tener todos esos elementos. Y lo otro que, si bien la idea es buena de los estándares de los programas de inducción, nos da un plazo de 30 días hábiles para inducir a una persona. Bueno, eso yo considero que es demasiado tiempo. 30 días hábiles son 45 días. Es un plazo muy largo. O sea, yo soy de la idea, y es lo que trato de hacer donde estoy, de que la persona tenga el proceso de inducción el día que llega, si eso es lo que corresponde. Porque tu duda de cuál es tu sueldo, de dónde llamo para tal cosa, si hay casino o no en el servicio, que qué día pagan, esas dudas tú las necesitas el día 1, no el día 45. El día 45 probablemente lo averiguaste con alguien. Entonces, yo creo que los procesos de inducción tienen que ser oportunos. Y yo creo que esta ley es demasiado amplia en el plazo de 45 días corridos, 30 días hábiles. A mí me parece que es un tiempo excesivo para inducir a alguien. Es como que a mí les voy a poner un ejemplo entre nosotros, es como que a mí me dieran 45 días para yo mostrarle el programa a usted. Siendo que uno dice, bueno, el curso parte con el programa, ¿cierto? Y ojalá con la planificación de las clases. Bueno, hay que partir así porque hay que partir en orden cronológico de las cosas. Entonces, imagínense que yo ahora les dijera, bueno, les voy a mostrar el programa. Como que no corresponde, ¿cierto? Entonces, eso es un poco lo que ocurre. Bueno, hay un parte de gestión de prácticas profesionales, como se me va agotando un poco el tiempo de esta parte. Solo decir que para ustedes lo práctico, hay un portal que se llama Prácticas Chile, donde el Estado está obligado por esta misma norma a subir sus prácticas profesionales. Entonces, cuando ustedes busquen su práctica, les recomiendo que ocupen y empleen este portal. Y finalmente, no es que finalmente, sí, finalmente. Existen los ambientes laborales y la calidad de vida, y fíjate que también esto es entendido en un concepto bien amplio de tener programas de calidad de vida que apunten al funcionario no solo en su puesto de trabajo, sino también en aquellas cosas que rodean y que son parte del contexto en el cual el funcionario público va a trabajar. Incluso eso implica preocuparse de temas personales que tiene el funcionario, como por ejemplo, que pueda compatibilizar de manera adecuada, en especial en el caso de las madres, el tiempo que está en la oficina con el tiempo que tiene que destinar al hogar, y eso implica una serie de cosas, por ejemplo, no agendar reuniones cerca de los horarios de salida, no establecer capacitaciones fuera de la jornada laboral, etcétera, y nos hace harto hincapié en el tema, ¿cierto?, que ya viene desarrollándose sí con los 2 instructivos de códigos de buenas prácticas laborales, pero acá se profundiza, que son los temas del maltrato laboral, el acoso laboral y el acoso sexual. Eso por esta parte. Vamos a nuestra pausa de 10 minutos, de ahí volvemos con esto que es bien corto, y de ahí nos vamos con el tema del liderazgo, que es la parte del curso que viene. Estimados, ¿alguna pregunta, algo? Perfecto, le vamos a poner pausa a la grabación y seguimos en 10 minutos como es la costumbre. Nos vemos. Sí, pues. Ya, estamos grabando. Después, la segunda norma, también interesante, porque obliga, y esta sí que obliga, porque dice que los servicios públicos tienen que tener agendas de trabajo anuales e incluso plurianuales con los dirigentes de las asociaciones de funcionarios de los respectivos servicios públicos. ¿Por qué es interesante? Porque como está escrito en una norma, los miembros de las asociaciones de funcionarios lo hacen valer como algo exigible. Entonces, si bien esta norma es como una norma
no quiero decirlo de manera muy coloquial, pero no es tan norma porque no es algo que fiscaliza la Contraloría, como me preguntó creo que Catherine en la semana pasada. Claro, no la fiscaliza la Contraloría, pero sigue siendo una norma. Pero acá como afecta a un tercero, ese tercero exige que se cumpla. Entonces, esto sí se cumple y hay agenda de trabajo y hay mesas de trabajo entre la administración de los servicios y los representantes de los funcionarios, y eso a mí me parece muy bueno porque tiende a existir cierta división entre las personas que administran los servicios públicos, y entendamos por ello los ministros, subsecretarios, directores, ADP, etcétera, y las asociaciones de funcionarios. Y yo creo que la manera, esta es mi opinión, creo que eso pasa también hoy día un poco en el país, de acercar posiciones es conversando, porque naturalmente cuando tú no escuchas a la otra persona, lo que tienden las personas a hacer es encerrarse más en su idea y ver más al otro como enemigo porque básicamente no lo comprenden. Entonces yo creo que el ejercicio de conversar siempre es bienvenido y siempre es capaz de acercar las posiciones que pueden tener incluso dos agentes que pudiesen tener visiones o intereses contrapuestos. Siempre una manera de acercar, y yo creo que el diálogo es la base sobre la cual uno puede construir cosas. Y yo, por lo menos, a veces les cuento un poco mi experiencia personal, pero yo soy de juntarme con la presidenta de la asociación de funcionarios, de conversar, y conversar no implica ceder, si tampoco hay que ser, la vida tampoco se trata de ganar o ceder o perder cosas. Se trata de encontrar puntos de encuentro, y cuando, bueno, no existen esos puntos de encuentro porque no es posible lograrlo, ser claro en la posición que uno tiene y por qué no puede acceder en el fondo a lo que a uno le están solicitando. Creo que también ser transparente y honesto es parte de la comunicación efectiva, en mi opinión. ¿Eh? Bueno, y pide capacitar a los directivos y jefaturas en normas que tienen que ver con la participación de las asociaciones de funcionarios. Y después nos habla de la capacitación y cómo hacer. También es interesante porque introduce un concepto que no existía en los servicios públicos antes de esta norma, que es que tienen que no solo haber planes de capacitación, que en el servicio público siempre han existido, pero existían planes anuales de capacitación. Acá esta norma ya empieza a hablar de algo de gran valor, que es que se planteen actividades de capacitación al mediano y al largo plazo. O sea, lo que nosotros vimos en la primera parte de este curso, Gestión de Persona 1, que es apuntar al desarrollo de las personas. No solo capacitarlas, no solo a darle herramientas en el corto plazo, sino que también preocuparnos del futuro de la persona, y ese futuro, acuérdense que hay que vincularlo con la estrategia de la organización, y por lo tanto hay un tránsito desde esta capacitación cortoplacista a una que pueda tener un carácter más estratégico. Hay normas del rol de la jefatura en dirección de equipo, incorporación de los perfiles de cargo de las jefaturas, de valores, principios. Está bien, pues habría que ver si eso tiene tanto valor o no, yo no soy muy su defensor. Creo que los perfiles de cargo tienen competencia y con eso ya es suficiente. Y si nos dice, respecto a la jefatura, que el proceso, y esto es valioso también, tienen que tener en sus programas de inducción y capacitación contenido específico y diferente a los que tiene el resto de los funcionarios, que tienen que ver con fortalecer actividades directivas y con los objetivos institucionales. Igual, yo tiendo a ser muy crítico a veces. ¿Por qué si yo incorporé a un directivo que contraté y seleccioné con un proceso de alta dirección o de tercer nivel jerárquico, por qué cuando llega tengo que fortalecerle la habilidad directiva? Si se supone que es lo que contraté, es como contratar a un contador, y yo lo traigo, lo contrato y lo mando a un curso de contabilidad. Bueno, ya. A lo mejor soy muy negativo para verlo, pero eso me llama mucho la atención. Porque si yo contrato un directivo, lo voy a capacitar en algo directivo. Si contraté un directivo, de eso se trata. De que la persona, o sea, lo puedo capacitar naturalmente en qué es la institución, en los objetivos institucionales, pero capacitarlo en ser directivo, ay, Ignacio. Profe, cuando aquí se habla de propender a una mejor gestión pública, todo esto tiene que ver con el concepto que se refiere a la añadidura de valor público. Claro, claro, o sea, todo apunta a que, bueno, es lo que dice la literatura también,
que teniendo un mejor desarrollo dentro de las personas que son parte de los servicios públicos, naturalmente eso se va a traducir en que el servicio público pueda alcanzar un nivel de gestión superior. Y eso finalmente va a ser valor público como ese concepto en el cual la ciudadanía percibe que lo que hace el servicio público satisface las demandas que ésta tiene. Por lo tanto, yo diría que eso es. Y parte de eso es, o sea, una buena gestión del Estado tiene que pasar por las personas, si no, no va a pasar por la tecnología ni por los edificios, pasa porque las cosas se hagan de mejor manera y para eso necesitamos que las personas estén gestionadas de buena forma. Finalmente, dentro de esta parte de finalmente, no es finalmente. Tenemos los sistemas de gestión del desempeño y solo acá decirles, porque ustedes van a leer la norma, se sugiere que actualicen los reglamentos de evaluación, que también los revisamos en gestión de persona 1. Yo, mira, les voy a decir solo una cosa respecto a esto que no está en el texto, por eso se los menciono. Pero insisto que es mi creencia, pero igual es bueno que la tengan como un punto que sea de análisis. En los sistemas de gestión de personas, uno puede buscar las notas, que existan las notas, o puede buscar el desempeño. Cuando digo las notas, es que las notas sean justas y reflejen fielmente lo que la persona hace y no hace, o lo que hace de manera correcta, y a lo mejor aquellas situaciones en las cuales su desempeño no es el óptimo. A mí lo que me interesa un sistema de gestión de desempeño, más que las notas, pero insisto que es mi visión, es que mejore el desempeño de la gente. Porque para mí de eso se trata. Cuando la gente pone tanto énfasis en la nota, a mí me da la impresión que está pensando más que en la gestión del desempeño, en sistemas que están conectados con la gestión del desempeño, pero que se nutren básicamente las notas, como puede ser un sistema de ascenso, como puede ser un sistema que promueva a la gente dentro de su nivel profesional. También puede servir para justificar ciertas desvinculaciones, etc. ¿Cierto? Puede usarse los resultados de las calificaciones en muchos ámbitos. A mí lo que me interesa es que mejore el desempeño. Y para que mejore el desempeño, lo que tiene que hacer la organización es conversar respecto al desempeño. Y esta norma introduce eso también, porque le prestan en el desarrollo de los artículos harta atención al tema del diálogo que tienen que tener las personas que evalúan con los que son evaluados. Y acá un poco lo que se ha logrado, ¿cierto? Uniformar procesos de modernización en la área de gestión de personas, o sea, establecer cosas comunes a los servicios públicos, modernizar la área de gestión de personas por la vía de todos los procedimientos o las maneras que detallamos, generar estándares y planificar el proceso de mejoramiento y modernización de las áreas de gestión y desarrollo de las personas. Bueno, y también han permitido relevar, ¿cierto?, el rol del profesional de gestión de personas como impulsor del cambio en la organización. Terminamos ahí. ¿Alguna pregunta de esto de las normas? Ya. ¿Ustedes tienen un ramo de comportamiento organizacional? Tengo la idea que sí. ¿Alguien se aventuraría a dar una definición de liderazgo o mucho? ¿Hay algún valiente en esta mañana fría o no? Regalo un punto base para la primera prueba. Para la prueba que viene. Valoran los incentivos, ¿ven? O sea, lo que yo tengo entendido, más que una definición en sí misma, el liderazgo es un tema que académicamente ha sido bastante complejo y con un desarrollo bastante extenso. Porque por un lado hay teorías que dicen, no, el líder tiene que ser alto, tiene que tener buena posición social, tiene que ser empático, tiene que saber mucho, pero van a haber otras teorías que dicen, no, un momentico. El buen líder es el que se adapta a una determinada situación, al grado de conocimiento y habilidades que tienen sus trabajadores, o también de la motivación que tengan, de los tramos de control. En síntesis, evaluar un conjunto de características, tanto internas de los funcionarios como del medio ambiente, que propenda a que haya efectividad a la hora de lograr resultados.
Muy bien. Bien completa su argumentación. ¿Alguien más de los conectados presentes quiere dar su opinión? Les voy a hacer una pregunta, antes de entrar yo a un poco explicar la visión de esto desde lo que yo he leído y también un poco de lo que yo creo. Una pregunta de análisis. El profesor de una clase, como yo, o como cualquier otro profesor que ustedes tienen este semestre, ¿tiene que ser un líder o no? Sí, Catherine, sí tiene que ser líder porque está liderando un equipo. ¿ya? Tiene que ser un líder, dice Catherine, el profesor. ¿Alguien más tiene una opinión? Si el profesor tiene que ser un líder o no. ¿Ya? Otra pregunta. Para que vayamos aterrizando qué es el liderazgo, por eso voy a empezar a hacerle estas preguntas a ustedes. Todo jefe, ¿tiene que ser un líder? ¿Alguien tiene una opinión de eso? No, sí, depende. Siempre, nunca. Tiene que ser un líder también. ¿Ya? Ya, mira, vamos a ir. ¿Alguien más quiere hablar? Bienvenido si alguien más quiere hablar. Yo creo que los jefes, o sea, lo ideal sería que fueran líderes, pero no es como tan necesario y va a depender mucho de los roles que cumpla y jefe de qué sea. Ya, Que si es, por ejemplo, de un grupo como más dinámico, que necesita proactividad y que necesita manejar muchas personas, ahí sí pasa a ser más indispensable ser un líder. Ya, Luna, también súper, bueno, han dicho hartas cosas bien interesantes, pero Luna agrega algo que no deja de ser cierto, que es que hay un contexto, ¿cierto? Depende del grupo, dice. Es lo primero que nos dice, hay grupos más dinámicos que otros, entonces en función de ese grupo podríamos ver si eso necesita un liderazgo o no. ¿Alguien más tiene una opinión? Está bien interesante lo que han dicho. ¿Alguien más? Sobre eso yo creo que sí debiesen ser líderes, por lo menos en los servicios públicos, los jefes o los encargados de un departamento en general, porque Ya. en el servicio público todo se conecta en función de otro. Yo como departamento no trabajo solo y cumplo mi función sola. Siempre como mi grupo de departamento va a trabajar, va a generar un resultado y ese va a favorecer a otro grupo. Entonces no puedo trabajar solo con un líder pequeño, sino que todo se relaciona. Ya, nos dice entonces, Henriette, trato de resumir lo que dicen, ya, para que vayan quedando como la idea. Nos dice, igual dentro del trabajo en equipo, porque todo el trabajo está relacionado, incluso hay un autor chileno que es muy bueno, que se llama Ignacio Fernández, que habla de la jerarquía, ¿cierto? De cómo todo una organización es una maraña de relaciones en que a veces tú estás sobre alguien y después estás bajo ese alguien, etc. Ignacio, ¿tenés que levantar la mano porque se quedó o porque quieres opinar? No, esta vez sí quiero hacer otro breve comentario. Y también el líder, a mi opinión, debiese ser una persona que inculque el liderazgo en sus subordinados, en sus seguidores, mejor dicho. Es decir, que en el largo plazo el líder inspire a otros y los ayude a prepararse para que ellos también tengan un liderazgo, cada uno de los colaboradores dentro de su equipo, más allá de depender siempre de un liderazgo autocrático y central, por decirlo de algún modo. Ya, mira, más adelante le tengo algunas fotos de gente que para mí es líder, ¿ya? Aunque a mí por lo menos me llena el concepto. Bueno, Bielsa, porque me gusta mucho el fútbol, y soy un gran admirador de él, pero fíjate que este señor que está aquí, que está con una trompeta, para mí es un líder que hace lo que Ignacio acaba de decir, hace que otras personas crezcan ostensiblemente al alero de él, pero eso no necesariamente, y acá viene un tema súper importante, él no busca eso. Pasa porque es su manera de actuar, pero él no está dentro de sus propósitos cuando el trompetista se llama Miles Davis y es el precursor del jazz moderno. Pero él busca hacer buena música, no busca generar otras personas que sean líderes o que toquen jazz como toca él, que toca la trompeta,
como Miles Davis. De hecho, él tenía un quinteto y las otras personas tocaban otro instrumento. Lo que él busca es la armonía. Mira, varios elementos para un poco darle como un cierre o conceptualmente, es decir, esto de la manera que ustedes tienen que guardarlo y almacenarlo ahí en su storage individual. Mira, primero que el liderazgo, yo siempre les digo, y que yo soy muy partidario también de esta idea, de que me importan poco las definiciones. Cuando digo me importan poco, no quiero dar 20 definiciones. Quiero dar la más simple y la que es correcta, ¿cierto? Sin entrar en grandes disquisiciones respecto, porque de liderazgo, alguien lo dijo por ahí, creo, Ignacio, se ha escrito un montón, ya hay 4.500 definiciones. Vamos a repasar un poco la cronología de la historia del liderazgo, y ahí ustedes van a ver en el fondo cómo esto se desarrolla y cuáles son los elementos, ¿cierto?, que van apareciendo en la medida que transcurre el tiempo. Primero, el liderazgo es la capacidad de influir en un grupo de personas para que hagan una determinada cosa. Y dejen ahí la definición. Ya, no le den más vueltas. O sea, es un líder aquella persona que es capaz de, por distintos motivos, hacer que un grupo de distintas personas tengan un objetivo común que está vinculado a los objetivos que tiene el líder. Entonces, influye, ¿cierto?, este líder en las acciones que toman las personas. Y después viene un tema que es bien interesante. El liderazgo es una cualidad que existe poco en las personas, no es una característica común. No es que nosotros caminemos por la calle y esté lleno de líderes. Si yo le hiciera votar, por ejemplo, ¿cuántos líderes tienen en el curso? Ustedes son como 35, más o menos, según mi memoria, entre 35 y 40. Yo seguro que no salen más de 3. Lo que yo creo, que ustedes no votarían más de 3 personas, y digamos votos que alguien, no que tenga un voto, sino que tengan 4 o 5 votos, o sea, que haya cierto, como uno podría decir, un consenso en que esa persona tiene un rol de liderazgo en el curso. Y esas 3 personas probablemente serían menos del 10% del total del curso. Por lo tanto, primero que nosotros tenemos que saber es que el liderazgo no es una característica común. No está lleno de líderes en el mundo. Segunda cosa, antes de entrar a los conceptos, que hay que tener súper claro, es que el liderazgo está súper estudiado. Y hay una pregunta media cliché que se hace a la gente, pero que tiene un trasfondo, que es la siguiente. ¿El líder es innato o se hace? Y una pregunta que a simple vista, y cuando uno la escucha, pudiera ser una pregunta casi irrelevante, pero tiene un trasfondo. Si el líder es innato, si nosotros concluyéramos que los líderes es algo innato, o sea, no se puede fabricar un líder, no se puede producir, lo que nosotros tendríamos que hacer es tratar de identificar cuáles características contribuyen a que una persona ejerza un rol de liderazgo en un grupo de personas. Porque ya que no podemos fabricar líderes, entonces lo que tendríamos que hacer nosotros que trabajamos en gestión de personas es ver qué mecanismos nos permiten identificar a los líderes. Cosa de cuando yo contrate gente en un puesto que yo creo que necesita un cierto nivel de liderazgo, lo identifique y diga, mira, esta persona tiene los 5 roles, o los 5 actitudes, o los 5 atributos, o los 5 rasgos que tienen los líderes. Por lo tanto, esta persona va a ser un líder en la organización. Y estaríamos en eso. O sea, si el líder fuera innato, eso es lo que hay que hacer. Y como el líder es innato, tampoco no tiene ningún sentido que nosotros tengamos, y que existe una abundancia de eso, ustedes no se imaginan, programas de capacitación para formar o desarrollar líderes. De hecho, la norma que nosotros recién revisamos hablaba de la habilidad directiva de liderazgo. Pero si los líderes nacen, no olvidamos de ese tema, porque por más que nosotros los capacitemos, no van a ser líderes. ¿Cierto? O sea, esa es una parte. Si el líder se hace, significa que eventualmente, en algunas condiciones, nosotros podríamos fabricar líderes o desarrollarlos, ¿cierto? A lo mejor una persona está como muy cerca de cruzar la línea del liderazgo y nosotros podríamos identificarla, tomarla y hacer en el fondo que se capacite
y sea un líder en la organización. ¿Son necesarios los líderes? Que otra pregunta de por qué nos dedicamos tanto a esto los líderes. Bueno, primero porque los líderes son personas desde el punto de vista histórico y organizacional que han podido, en algunos casos, cambiar la historia. Por ejemplo, en esta lámina está Nelson Mandela, que cambió la historia de Sudáfrica con el tema de la discriminación. No es Nelson Mandela, es Martin Luther King. Está Martin Luther King, bueno, que Martin Luther King tiene un gran discurso en el año 1963 o 63, que es cuando él dice, yo tuve un sueño, y ese gran discurso hizo un cambio respecto a las condiciones de segregación racial y discriminación en los Estados Unidos respecto a la gente de raza negra. Entonces, hay gente que con ese liderazgo logra transformar cosas, logra dar un vuelco a lo que nosotros dábamos por establecido o por sentado. Fíjate que este caballero es conocido como el padre, me refiero a Miles Davis, del jazz moderno. O sea, mira, cambió la forma de nosotros escuchar. A mí me gusta mucho el jazz, por eso pongo ejemplos en Teatro Torrasalón con cosas que a mí me gustan porque conozco más los casos de cómo lo hicieron. El caballero que está al lado, que es un entrenador de fútbol también, todos sus equipos juegan de una manera. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver el fútbol de una forma y los equipos de Bielsa juegan de otra. No juegan como el común de los equipos. Tienen otra manera de jugar, tienen otra intensidad de jugar, y más allá si salga campeón o no, lo que él hace es transformar lo que hace en un equipo de una manera diferente. Vean lo que era la selección chilena antes de Bielsa y lo que pasó con ella post-Bielsa. Chile tradicionalmente era un equipo lento, que cuando iba a jugar al extranjero siempre perdía. No sé si alguna vez he escuchado, a nosotros los argentinos, los uruguayos, nosotros en el fútbol nos decían equipo pijama. Decían que solo servíamos en casa. Pues siempre que salíamos fuera de Chile perdíamos. Y Bielsa, cuando nos tomó Bielsa, Chile tuvo unos rendimientos de visita, creo que el más alto de todas las clasificatorias del Mundial de Sudáfrica. Entonces, ¿por qué nos gusta hablar del liderazgo y por qué la teoría, la literatura ha dedicado tanto tiempo y las organizaciones gastan tantos recursos en tratar de formar o encontrar líderes? Bueno, porque los líderes son capaces de transformar las cosas. Son capaces a lo mejor de tomar un sueño y concretarlo. Entonces, es ahí la importancia del liderazgo. Por lo tanto, dijimos que lo que era el liderazgo, dijimos que pueden efectivamente cambiar el rumbo del curso de las cosas. Y fíjense que acá entramos a un detalle que es bien fino. Existe el liderazgo y existen los jefes, ¿cierto? Eso es como bien obvio. Ahora, voy a decir otra obviedad. No todo líder es un jefe, ¿cierto? No todos los líderes están contratados a las organizaciones como jefes. Y no todo jefe es un líder, ¿cierto? Como alguien por ahí, creo que Henriette, yo pregunté si el profesor tenía que ser un líder. Y me dijeron, sí. Bueno, no todos los profesores son líderes. Yo me imagino que si ustedes, yo les pregunto, van a decir, no, tal profesor, aquí, allá, bla, 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 bla. Natural, ¿cierto? Pero, ojo que por ahí Luna nos dijo también algo súper interesante. Depende del contexto. Entonces, dijimos que el líder es una persona tan especial que es capaz de transformar las cosas que uno cree y es capaz de materializar ideas que a nosotros nos parecen muy lejanas. Si eso es así, esos líderes son para situaciones realmente excepcionales y para cuando nosotros, y deberían estar en posiciones del más alto nivel, que es donde nosotros debemos ser capaces de llevar una visión que tenemos sobre la organización o la institución pública y permearla a toda la organización. Por lo tanto, si yo le digo a usted, contratemos un líder para la oficina de remuneraciones, que es la que paga los sueldos de los servicios públicos, como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque la persona que trabaja en esa unidad, lo que se trata de ese trabajo es mecánico, no hay nada que soñar, porque el trabajo es pagar remuneraciones. Por lo tanto, usted es un estándar que se cumple si lo hace o no, ¿cachai? Es binario, es sí o es no. No tiene como, oh, la estamos pagando de manera ideal, soñar, ¿no? Se depositan en la cuenta corriente, tiene que estar el cálculo bien hecho, tiene que ser tal día, y con estos procedimientos,
y finalmente hay que mandar un archivo al banco, etc. Por lo tanto, ese gran concepto de liderazgo no es aplicable o no es necesario a todos los niveles organizacionales. Por ejemplo, los servicios públicos, todos tienen una oficina de parte que es donde se tramita y se almacena la documentación. ¿Necesitamos un líder en la oficina? Yo creo que no. Aparte que piensen, relacionen esto con que el liderazgo es una condición escasa. Por lo tanto, si nosotros logramos encontrar un líder, ¿lo vamos a destinar a la parte superior de la organización o lo vamos a mandar para abajo? Deberíamos mandarlo a la parte superior de la organización porque es una persona que es capaz de guiar y conducir el rumbo de nuestra compañía. Piensen que la palabra liderazgo viene del lead, del inglés, y lead es guiar, conducir, etc. Entonces, en algunos puestos, o en muchos puestos, incluso de jefatura, no necesitamos líder. En el puesto de profesor, yo creo que tampoco necesitamos líderes. Ustedes necesitan personas que le enseñen la materia. Y para eso no es necesario que yo pueda transformar lo que ustedes piensan, porque ustedes van a leer un montón de libros, van a tener que reflexionar, hay más ramos, hay más profesores. Entonces, finalmente lo que yo pienso es que el profesor tiene que ser una persona que maneja ciertas metodologías de enseñanza y tiene cierta habilidad comunicacional para expresar los conocimientos que él tiene y también su experiencia. Por lo tanto, yo creo que en el profesor no necesitamos líderes de profesor. Quizás necesitamos un líder para decano de la facultad, pero no para profesor, porque el profesor, más que ser un líder, necesita poder entregar conocimiento a usted y que eso sea comprendido. Por lo tanto, yo diría que son habilidades más prácticas que habilidades superlativas, Ignacio. Yo creo que igual el liderazgo a nivel de profesor es importante porque a lo mejor uno a lo largo de la carrera uno ha tenido un profesor que puede ser que sepa mucho, pero no sabe transmitir esos conocimientos a sus estudiantes y más aún puede generar cierto temor. Entonces, si uno ve en un profesor así como esa figura de temor, de que, como dicen, lanza el dedo y te quema, uno como estudiante uno no se va a motivar a aprender. Pero en cambio, si uno tiene un profesor que ojo, no es que vaya a ser más fácil el camino. Ojo, va a seguir exigiendo, pero a su vez, o sea, tiene comprensión y empatía con sus estudiantes, llegando al punto de influir en su aprendizaje y eso quizás pueda transformarse en mejores resultados a nivel de calificaciones en los estudiantes. Mira, yo sé que lo que estoy diciendo ahora, y estoy tratando de hacerlo con todo mi esfuerzo posible, créanme, porque yo le estoy diciendo que el liderazgo es contraintuitivo, porque es contraintuitivo. Yo le estoy diciendo que el liderazgo no es necesario en tantos casos como la mayoría de nosotros creemos. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Y usted me está rebatiendo esa idea, que me parece perfecto. Yo solo le hago una pregunta, Ignacio. Ese profesor, que usted me imagino que lo tiene en la cabeza, no tiene por qué decirlo ni es necesario, pero sabe que puede recurrir a un ejemplo. No es un buen profesor porque no es un líder o porque no comunica bien sus clases. Pues son cosas... Claro, es que es una situación un poco compleja porque a lo mejor no enseña bien, pero a su vez inspira temor y como acción disciplinaria, no, si así haces Listo. tal cosa te pongo un 1 y así. Ya, pero inspira temor. ¿Inspira temor está relacionado con el liderazgo o porque la persona no tiene empatía? Te vuelvo a preguntar. Puede ser quizás quizás un poco de las dos, porque le digo, mire, profe, me pasa tal cosa, y bueno, eso no es asunto mío. Fíjate que en la historia, si tú ves líderes, gente que ha sido líder, hay líderes que tratan súper mal a sus seguidores. Por ejemplo, Bielsa te hace entrenar en doble jornada, te hace correr más que los otros entrenadores. Hay varios incluso que son medio déspotas, estoy hablando como de liderazgo a nivel mundial, como incluso historiográfico. Entonces, ojo que a veces lo que uno ve como liderazgo, como cuando dice, no, ese profesor no tiene liderazgo, a lo mejor lo que no tiene son algunas competencias más que el liderazgo. Porque si esa persona yo la tomo
Le agrego buena capacidad de comunicación, claridad en su idea, le agrego empatía, le agrego atributos que son de competencia, a lo mejor lo mejoro un montón. A lo mejor logro, en mi opinión, pero es también un poco, tengo que decírselo así súper claro, es también lo que dice la teoría. Entonces, a lo mejor yo puedo mejorar ese profesor que a usted no le gusta, que espero que no sea ya, no broma, y mejorarle competencias y hacer que sea no sé si el mejor profesor, pero un profesor que por lo menos satisfaga la expectativa que usted tiene. ¿Qué le quiero decir en esto? No todo puesto que a nosotros nos parece como relevante necesita un líder. El liderazgo es una cualidad escasa, pero sí necesitamos habilidades gerenciales en los cargos directivos. Eso tampoco puedo olvidarlo nunca. Y las habilidades gerenciales, acuérdense que nosotros en alguna parte de este camino de gestión de personas 2, vimos que existían las competencias también. Bueno, y hay algunas competencias que tienen que ver con lo gerencial, o sea, con la capacidad que tienen los gerentes o los jefes, como ustedes quieran emplear el concepto, no de liderar, sino que de controlar y planificar el trabajo. Porque a lo mejor en alguna situación como la oficina de remuneraciones, lo que nosotros necesitamos no es un líder, pero a lo mejor sí necesitamos alguien que ordene el trabajo, que sea capaz de asignar tareas, de controlarla, evaluarla, porque si bien no necesitamos líderes, si no pagamos los sueldos, por ejemplo, de los funcionarios, es un desastre. Por lo tanto, también necesitamos una persona que pueda conducir adecuadamente ese trabajo. Y así, si nosotros fuéramos analizando, nos daríamos cuenta que en varios cargos, lo que nosotros pensamos en un principio, que necesitamos como un líder, a lo mejor necesitamos un gerente. O sea, hay un punto medio entre una persona que no es líder y el liderazgo que se llama gerencia. Y el gerente es una persona que puede administrar un equipo de trabajo, asignarle tareas, planificar, evaluar, etc. Supongamos que estamos en una organización donde hay un líder. Entonces, el líder nos va a dar esa visión y propósito que tiene la organización. Y después hay un montón de gente para abajo que tiene que ejecutar eso. Entonces, esa gente que tiene que ejecutar, lo más probable es que sean personas con habilidades directivas más que de liderazgo. Piensen ustedes, por ejemplo, en la época de Napoleón, ¿cuántos líderes dentro de la Revolución Francesa o de ese periodo de Francia, de la historia, nosotros recordamos? En general la gente se acuerda más de Napoleón, lo que quiere decir que a lo mejor no habían tantos liderazgos, sino que esto está más bien circunscrito a una persona o a muy pocas. Y fíjate que Napoleón abordó gran parte de Europa, entonces grandes campañas o grandes emprendimientos, la cara a veces poca gente, y es poca gente a lo mejor, por algo bien simple, a lo mejor los liderazgos no son tantos. Por ejemplo, este señor, que es Steve Jobs, que creó el iPhone, y que cambió un poco, cambió el paradigma de la tecnología con el teléfono. El iPhone existe en todo el mundo y lo tiene gran parte de la población que usa telefonía celular. Y nosotros, ¿cuánta gente conocemos que haya trabajado en Apple? Lo más probable es que conozcamos solo ese señor que está en la pantalla. Entonces, no conocemos 20 líderes de Apple, probablemente hay más de uno. Pero el gran liderazgo lo tiene Steve Jobs. Entonces, el liderazgo es una condición necesariamente extraordinaria. Por lo tanto, no confundan, hay una graduación entre lo que es un líder y lo que es un gerente. Hay cosas distintas. Nosotros no necesitamos que la organización esté llena de líderes. Necesitamos que haya liderazgo, y el liderazgo puede ser una persona, pueden ser dos, pueden ser tres, pero necesitamos que haya gente también gerencial, con habilidad ejecutiva, y esa habilidad ejecutiva no es otra cosa que traducir la estrategia o los planes, aterrizarlo y llevar a que las personas puedan dejar eso en tarea, cosas más asequibles. Finalmente, última lámina que les veo por hoy, y ahí seguimos y les voy a explicar un poco quiénes son estas personas, particularmente el trompetista, que es uno de mis personajes favoritos. Fíjate unos datos, para que vean la importancia, porque uno dice, pero el gerente es súper importante en una organización, pero es súper importante que la gente tenga habilidades directivas, más que el tema del liderazgo incluso. Fíjense que 2 de cada 10 personas quieren irse de su empresa sin decirse los jefes.
6 de cada 10 habla mal de su empresa. Esto también es grave. 9 de cada 10 personas no se sienten responsables de los resultados. Esto es todo en Estados Unidos. Solo 1 de cada 10 personas está orgullosa de trabajar en su empresa. Fíjense en esto, porque en lo del jefe, 40% de los empleados no soporta a su jefe. 30% considera que trabaja por incompetente. 36% de los trabajadores mandaría a su jefe al psiquiatra. Aproximadamente un 30% de la rotación de las compañías se explica porque huyen del jefe. O sea, no quiero ver más a este tipo, me voy. Y 90% de los jefes considera que tiene bajo su mando en plan competente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que en parte pasa porque no existe la habilidad directiva. Yo creo que lo que la gente espera, la gente, estoy hablando de la gente que no es jefe, la gente que es parte del equipo de trabajo, pero que no tiene la responsabilidad de ser jefatura. Espera dirección. Espera dirección. La gente espera que la dirijan, espera que le den instrucciones y espera que le digan cuál es el objetivo de su trabajo, porque eso también a las personas le da sentido. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estos resultados como tan dramáticos, lo que ocurre es que el proceso de comunicación es lo que no está funcionando. O sea, ¿cómo es posible que el 90% de los jefes considere que tiene bajo su mando gente incompetente? Cuando en realidad la gente existe, obvio que existe la gente incompetente, pero ustedes han visto en estadística la famosa campana de Gauss, bueno, las colas de lo superior y de lo inferior, que podría representar el excelente desempeño y el bajo desempeño, están en las colas, la mayoría de la gente es promedio, así que lo más probable es que el 80% de la gente sea un trabajador normal. Eso es lo lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos estas diferencias tan grandes entre el jefe y las personas que trabajan bajo la dependencia de ese jefe. Yo creo que hay que analizar cómo se construye el trabajo, cómo se comunica, y que las personas sepan con precisión cuáles son los objetivos que éste tiene y qué es lo que se está persiguiendo. Eso, estimados contertulios de esta clase. Cuéntenme si les quedó alguna duda, consulta, algo que necesiten saber, algo que me quieran rebatir, lo que ustedes quieran. Es su momento. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí les quedó claro? Ya, qué bueno. Qué bueno. Ya, pues nos estamos viendo el otro viernes. Les tengo que entregar el resultado del control. Buen fin de semana, pásenlo bien, capeen el frío. Profe, Buena semana, Rayel. este semestre no vamos a